Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora hablamos con Victoria Góngora, especialista en alimentación y nutrición oncológica. Hoy hablamos de Movember y de salud y alimentación masculina. Cuéntanos qué tienes, qué recomendaciones has venido a darnos. Hola Jessica, pues este mes de noviembre que acaba de empezar hablamos sobre Movember, que es un movimiento que salió hace ya muchísimos años, creo que en Australia, y en el que se pone de manifiesto un poquito la salud masculina, que ya sabemos que parece que es un poquito tabú. Ahí entraría, por ejemplo, la visibilización del cáncer de próstata, de testículo, que hay en tema de alimentación se sabe menos. Luego también pues otros temas también de interés para la salud masculina, y en este caso pues me gustaría hablar sobre todo del cáncer de próstata y de cómo la alimentación, una adecuada nutrición durante todo el proceso nos puede ayudar a mejorarlo. Perfecto. ¿Y cuáles son los factores dietéticos en parte que nos pueden afectar a tener ese riesgo de cáncer de próstata? Pues sabemos que cuando nos diagnostica una enfermedad, cuando tenemos cáncer, hay una serie de factores que pueden ser tanto modificables como no modificables. Los que no son modificables es, por ejemplo, pues no sé, el hecho de ser varón, el hecho de tener X edad, no lo podemos cambiar, pero sin embargo hay otros factores como lo que es la dieta, el ejercicio físico, que sí que pueden jugar un papel muy importante. En este caso, ¿qué sabemos? Que por ejemplo el sobrepeso y la obesidad estaría relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata. También sabemos que tanto el consumo de alcohol, de tabaco, también estaría relacionado. Sin embargo, también hay otros factores positivos, ¿no?, que nos podrían ayudar a disminuir el cáncer de próstata. ¿Cómo pueden ser en este caso? Pues, ¿Qué podríamos hacer, digamos, para tener una prevención, una alimentación saludable, unos hábitos saludables y esa prevención? Pues sabemos que, por ejemplo, la actividad física es innegociable. Eso sería algo que no es estrictamente dietético, por supuesto, pero siempre hay que decirlo. Luego, por supuesto, una dieta rica en verduras, frutas, hortalizas, etcétera. Pero algo muy curioso es que se estudia mucho sobre el licopeno, que es un componente que está principalmente en los tomates, y se estudia mucho cómo una dieta rica en licopeno podría ayudar al cáncer de próstata. Y lo que hemos visto mucho es que puede ser que haya una reducción también, ¿no?, de riesgo de cáncer de próstata en hombres que consumen, por ejemplo, bastante tomate, pero, por ejemplo, en forma de salsa. Es decir, cuando cogemos los tomates y los cocinamos y además le añadimos una grasa, como puede ser aceite de oliva, una salsa de tomate casera normal y corriente, parece que el licopeno, ese compuesto que nos puede ayudar, pues se absorbe mucho mejor. Claro, es un dato bastante curioso, que tiene bastante evidencia científica y algo que podemos implementar. Es algo de muy forma sencillo. muy sencilla. La verdad que sí. Y una vez, por ejemplo, que el paciente ya está diagnosticado con un cáncer de próstata, ¿cómo nos puede ayudar la nutrición al día a día? Pues aquí, en este caso, tenemos que tener en cuenta un poco cuál es el tratamiento que vamos a seguir, porque por un lado la alimentación, un buen estado nutricional nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a evitar la pérdida de masa muscular, la pérdida de hueso que se puede producir con algunos tratamientos hormonales, o incluso aliviar síntomas a corto plazo como los derivados de la radioterapia. Es decir, pues si yo tengo un tratamiento de radioterapia, pues voy a tener más gases, más diarrea. Entonces ahí vamos a ir modificando la alimentación siempre a nuestro favor y para que nos ayude. Claro, esas son las complicaciones que pueden surgir a lo mejor a la hora de que pongamos en marcha ese tratamiento, ¿no?, para realizar un avance. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué modificaciones concretas tú recomendarías a la hora de una vez ya ha empezado el proceso del tratamiento? Por ejemplo, si vamos a enfrentarnos a una cirugía, en este caso tendríamos que tener una ingesta elevada de proteínas a través de, pues eso, alimentos ricos en proteína, como pueden ser las carnes magras, los pescados azules, el tofu, algunos yogures, etcétera. Por supuesto, tener en cuenta que tengamos también un buen estado nutricional, que tengamos los suficientes nutrientes a través de frutas, verduras, y si no nos es posible por cualquier tipo de restricción, suplementar con un complemento multivitamínico, pero siempre por un profesional, porque para que nos recuperemos adecuadamente después de una cirugía hay micronutrientes en concreto tipo el zinc, la vitamina C, etcétera, que nos pueden ayudar mucho. Pero ya os digo, primero la alimentación. Si veo que tengo cualquier carencia y no me es posible con la alimentación, ya pasamos a suplementar durante un tiempo concreto y de forma supervisada.
Si por ejemplo estoy con radioterapia, pues claro, aquí tenemos que tener en cuenta que puedo tener muchos gases, muchísima diarrea, incontinencia fecal. Por tanto, ¿qué vamos a intentar aquí hacer? Una dieta baja en grasas y una dieta baja en fibra. ¿Qué pasa si me están dando radioterapia y yo, no sé, se me ocurre tomarme un bocadillo de pan integral? No, pues muy mal, nos va a ocurrir de todo. No, o sea, no será una buena idea. no será una buena idea. La buena idea será después, ¿no? Ya cuando pase la radioterapia, pues claro, ya puedo volver otra vez a incluir alimentos más ricos en fibra. Pero en este caso, pues todo lo que es una dieta baja en residuos, ¿no? Es decir, al final, alimentos que cocinemos, en lugar de una ensalada hacemos una crema, un puré, en lugar de pan integral sería pan blanco. Y luego, si por ejemplo estamos ya con tratamiento hormonal, pues que sabemos que el tratamiento hormonal aquí puede hacer que tengamos una pérdida de densidad ósea, pérdida de masa muscular, puede ser que tengamos más papeletas para tener más enfermedades cardiovasculares, incluso sofocos también son bastante habituales. Lo que pasa es que de lo que no se habla no se sabe. Efectivamente. Es un poco lo que sucede. Entonces aquí ya pondríamos en marcha, siempre y cuando no tengamos aún algún síntoma por haber pasado por la radio, pues una alimentación más común, ¿no? Rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, etcétera. Sobre todo para paliar también todos esos síntomas y esas posibles enfermedades futuras que nos puedan ocurrir. Genial, y hablamos de, sobre todo nos estás hablando de alimentos, pero quiero hacer hincapié un poquito también en la forma de cocinado, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en, no, es que este alimento es el que a mí me han recomendado, pero y ese es, ¿no? Muchas veces el proceso de elaboración es donde también vienen cosas que no deberíamos de hacer. ¿Tú qué nos recomendarías? Pues en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la radioterapia, fomentaría sobre todo el cocinar los alimentos hervidos, al vapor, cocines siempre sencillas, al papillote, en el horno. Una vez que ya no tenemos esos síntomas, pues ya podemos introducir de vez en cuando pues algo más subidito, ¿no? Algo con un poquito más de sabor. Algo con un poquito más de sabor, pero siempre intentar evitar pues todo lo que son los fritos, los rebozados, las carnes muy quemadas, porque eso al final, tanto fritos como rebozados, etcétera, nos van a dar malas digestiones. Luego también sabemos que el cáncer de próstata también está bastante relacionado con aumento de peso, con todos estos tratamientos hormonales. Por tanto, claro, no es lo mismo comernos un filetito a la plancha con un poquito de aceite que comernos, no sé, una bacanadilla frita. Es decir, aquí hay bastante cambio. Es decir, no tenemos que renunciar al sabor, desde luego, porque también tenemos que utilizar las especias, el aceite de oliva, quizá más en crudo o más sobre el sartén, no preparaciones tan contundentes. Y luego también a veces que cuidado con los guisos, que hay veces un guiso sí, vale, pero es que utilicemos más las verduras, ¿no? Que muchas veces que el guiso se construye a través de los embutidos, donde cae una serie de lentejas por casualidad. Unas cuantas. Exacto. Pero vamos a desplazar más para consumir pues esos alimentos con mayor valor nutricional que no los embutidos, que al final sabemos que pues sí, pues estarán buenos, pero carecen de ese valor nutricional que nos va a ayudar. Efectivamente. Y bueno, una vez pasa el tiempo, nos recuperamos, ¿vale? ¿Y ahora qué? Hay que seguir cuidando esa alimentación, ¿verdad? Claro, al final, ya te digo, vamos a intentar prevenir toda esa pérdida de masa muscular que se va a producir y también esa ganancia de peso de grasa corporal que es bastante habitual. Por tanto, tanto la práctica de ejercicio físico como mantener unos hábitos de alimentación adecuados van a ser muy importantes. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que pasamos del 0 al 100 y esto no es sostenible en el tiempo. Por tanto, marcarnos unos pequeños pasos, unos pequeños objetivos. Si antes no comíamos fruta, empezar a comer varias veces a la semana. Igual lo mismo pasa con cómo cocinamos los alimentos. Si antes comía todo frito, ostras, pues voy a enchufar el horno, ¿no? Air fryer también a lo mejor puede ser una opción. También puede ser una opción, lo único que hay veces que me quema un poquito, nunca mejor dicho, de la air fryer es que la solemos utilizar para hacer esas preparaciones tipo las croquetas, los rebozados, etcétera. Sí. Sí, al final estamos haciendo lo mismo, pero en otro aparato. Se supone que es más saludable, ¿no? ¿O en este caso no? Claro, estamos reduciendo el consumo de aceite, que le daría más valor calórico, pero al final, habitualmente, estamos manteniendo el mismo patrón. Es decir, en lugar de comerte un salmón al horno... Sí, con verduras, está claro. Claro, me estás haciendo una gran cantidad de patatas
fritas o de verduras a lo mejor que las has hecho muy quemadas o que las has rebozado. Por tanto, vamos a utilizarla de forma también un poquito saludable, porque la air fryer nos puede ayudar un montón. Pero claro, no quememos los alimentos, no intentemos echar croquetas al air fryer en lugar de freírlas al air fryer, es decir, porque si no nos quedamos en las mismas. Perfecto. Y bueno, volviendo un poco a este mes, a Movember, ¿cuál crees que es la importancia al final de que hablemos, ¿no? De que hablemos de salud, en este caso también salud masculina? Y o sea, ¿en qué aspecto ves tú esa importancia y qué le dirías también a todas esas personas o familias que a lo mejor están ahora más cercanas a esta enfermedad? Pues yo creo que hay que visibilizar muchísimo todo esto porque es lo que estábamos diciendo, de lo que no hablamos, pues al final no se ve. Y luego en el caso de la alimentación, lo que sí que veo es que al final no suelen venir muchos pacientes hombres, ¿no? Suelen venir sobre todo más mujeres o incluso hay veces que son las mujeres de los que animan a cuidar su alimentación, etcétera. Yo creo que también tenemos que mirar un poquito más por la parte de la alimentación masculina, hablar más sobre este tema, pedir ayuda cuando nos es necesario. Al final, como por ejemplo el cáncer de próstata, pues al final ataca, ¿no?, a los órganos masculinos y viriles y parece que ahí está como un poco el tabú, ¿no? El tabú. Y no Sí. se habla de cómo la radioterapia me puede afectar sexualmente, no se habla de cómo me puede afectar pues a la hora de las digestiones, de las diarreas. Entonces yo creo que al final acudir a un profesional sanitario, si tenemos problemas de alimentación, decirlo siempre en oncología, por si nos pueden derivar a un dietista nutricionista, y al final para no cometer pues esos errores, ¿no?, de tomar suplementos sin supervisión o hacer cambios muy drásticos, ¿no?, porque a lo mejor pues me diagnostican, vale, pues un montón de frutas, un montón de verduras, un montón de cereales integrales y quizá esto ahora con la radio no me vaya a venir bien. Ya. Al final es sobre todo hablar y pedir ayuda. Y tener ese asesoramiento. Exacto. Perfecto. Bueno, Victoria, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y nos vemos pronto, perfecto, Sí. hablando de otros temas interesantes sobre alimentación. Nosotros volvemos en un momentito y ahora os dejo con una pausa.